El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida, soy Jorge Luis Garay, una bienvenida para todos y agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta sus hogares, entrar a sus mentes, a través de esas influencias de amor, de misericordia, de paz, como nos dijo el Señor ayer que sus pensamientos para con nosotros son de paz y no de mal, y juntos abrir esta palabra de bondad, de amor, esta palabra de instrucción, esta palabra que nos muestra las exigencias y las condiciones que el cielo ofrece al hombre para que no muera, para que no perezca como era la sentencia dada a Adán y a Eva, queridos amigos, para no morir, sino nosotros poder ser salvados, poder ser librados de la muerte como después lo fueron Adán y Eva. Ellos van a ser salvos, ellos serán salvos porque aceptaron las condiciones y las exigencias posteriores que le dio nuestro Padre Eterno, que son las mismas que te ofrecen a ti, a mí, a nosotros. Así que bienvenidos, vamos a seguir estudiando este tema tan interesante, tan apasionante, conmovedor de nuestra vida y que nos invita realmente a reconocer no solamente la existencia de un Dios todo misericordia, sino también a aceptar sus exigencias y condiciones para de esa manera tener y llegar a tener parte en su reino. Ese es el mejor anhelo, porque el Señor dice que Él ha ido a preparar un país mejor para todos aquellos que le aman y que le temen, que aquí en este mundo no hay absolutamente nada que podamos decir es felicidad, es paz, es vivir bien. No, queridos amigos, aquí desde que nacemos empezamos
a morir. Esa es la gran realidad de la vida del hombre, porque aquí todo es pecado, todo es corrupción, todo está plagado, todo está manchado, todo está contaminado con el pecado, todo va en degradación, todo se degrada cada día, todo se arruina, y si no, mirémonos nosotros. Joven fui y he envejecido, como dijo David, y aquí estamos nosotros, queridos amigos, bajo esa pena, esa sentencia de muerte natural, pero que el Señor quiere librarnos de la muerte eterna, morir naturalmente aquí. El Señor Jesús ni le prestó atención, porque Él dijo que la muerte en esta tierra, esta muerte natural que padecemos y padeceremos todos nosotros, dice que para el cristiano la muerte es un asunto fútil, es algo sin importancia. Jesús no le prestó importancia a la muerte. Muy pocas veces Él mencionó ese asunto de la muerte. Lo que nos dice el Señor es, y nos habla, es que Él es la resurrección y la vida. No se preocupen por la muerte, yo me encargo de arreglarles ese problema. Crean en mí y tendrán vida eterna, pero si rehúsan creer en mí, la ira del Padre está sobre ustedes y no verán la vida. Es así de simple, queridos amigos, y el Señor nos deja en esa elección. Así que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios. Eso es lo que estamos hablando, recuperar nuestras raíces, volver a donde el hombre fue echado, volver al Edén perdido, volver a la comunión con nuestro Padre eterno, volver a la compañía de los seres santos, los ángeles. Eso es, queridos amigos, regresar al país de nuestro Padre eterno, llevarnos Él de vuelta allá a su reino. Ese es el ideal y la esperanza con la que vive y con la que muere el que quiere verdaderamente obedecerle a Dios como un estilo de vida. Esto que el Señor nos ha revelado aquí es un estilo de vida, sin escandalera, sin bulla, sin decirle a la gente que la salvación se compra, que hay que dar es plata para salvarse. No, eso es sin hablar lenguas, eso es sin decir mentiras y tumbar la gente al suelo, eso es sin hacer milagros, maravillas, sin hacer llover fuego del cielo. No, es un estilo de vida, algo sencillo, elemental. En el cielo nada de eso se va a ver, queridos amigos. Aquí estamos simplemente preparándonos para aprender a comer, a beber, para aprender a vestir, para aprender a hablar, para aprender a comportarnos, para aprender a obedecer, para aprender a despojarnos, eso es lo que es el reino de Dios, sin ningún tipo, queridos amigos, de cosas estrambóticas ni cosas sensacionalistas. Entonces nos dice el Señor que gratis te envío el conflicto de los siglos para que tú conozcas toda esta historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido contar. Aquí hay un capítulo que se titula el capítulo El origen del mal. Aquí van a encontrar de eso que hablamos ayer, el origen del mal, cómo se originó el mal. Dice que el pecado es un intruso, que es un misterio, que eso no tiene manera de descifrarse, que si se pudiera excusar el pecado, eso sería defenderlo. Dice el Señor que el pecado es un misterio, no se sabe cómo nació en la mente de Lucifer, pero el asunto es que aquí estamos en ese asunto. Así que también les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado a sangre y fuego por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto,
No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo. Los que cambiaron, los que pervirtieron la santa y eterna ley de Dios fueron los papas, y detrás de ellos se vinieron estos pastores y estas pastoras enseñando disque doctrinas de demonios. Queridos amigos, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando Cristo murió en el Calvario la ley quedó abrogada. Como estudiamos ayer, ese fue el sermón que le predicó el diablo a Eva allá en el Edén, con esas mismas insinuaciones y esas mismas dos mentiras de que no morirás y que seréis como Dios. Fue como el diablo entrampó a Eva y nos trajo a este mundo de muerte, de degradación y de ruina eterna en la que estamos expuestos. Así que el domingo es el falso día de descanso, el sábado es el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23, que de sábado en sábado vendrán por la eternidad todos los redimidos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es eterno, la ley de Dios es eterna, porque es eterna fue que Cristo tuvo que morir, porque si la ley no fuese eterna, cuando el hombre la transgredió, cuando el hombre desobedeció a Dios, el Señor dijo, no, simplemente se comieron una fruta, eso no es ningún problema, simplemente vamos a arreglar el problema aquí, vamos a cambiarle como quiere hacer el presidente de este país, que a todo lo que se llama ilícito, quitémosle la palabra, la letra I, y ya, arreglado el problema. O como también dice, he oído que los delitos más comunes que se cometen hoy, vamos a cambiarles de nombre. No le llamemos al secuestro, llamémosle ahora retención con fines económicos, y ya quedó arreglado, ya mañana no será eso delito. No le llamemos a robar, sino robo, sino sustracción con fines de alimentarnos. Y ya todo quedó arreglado. El diablo ha hecho así con el mundo. Por eso es que ustedes ven que todos estos políticos y todos estos religiosos, todos estos pastores, sacerdotes, son agentes activos del diablo. Ellos están trabajando así para hacerte un roto en la cabeza y ponerte a decir, ¿verdad? Sí, si le quitamos la I a lo ilícito, pues ya se llamará lícito. Sencillo, simple. Si le dejamos de llamar al secuestro y lo llamamos simplemente retención, entonces ya quedó arreglado. Eso es lo que hace el diablo, esa es la manera, como dice el Señor, que engaña al mundo entero. Todo lo va revolucionando y lo va distorsionando, pero el Señor nos dice sencillamente que una mentira que se repite no podrá ser convertida en verdad, que el error y la mentira siempre serán error y tendrán sus consecuencias. Y eso es lo que le dice el Señor a Eva allá en el Edén: el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Y así es como ha sido. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley, y todo lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14, dice el sabio Salomón. El Señor inspiró a Salomón, puso a escribir a Salomón, no puso a escribir a cualquier indocto, a cualquier hombre por ahí analfabeta. El Señor puso e inspiró y puso a decir esto al hombre más sabio que existió antes de él y que existirá después de él. Salomón lo puso el Señor a decir, a escribir para ti y para mí, entendido con toda esa capacidad de inteligencia, de sabiduría, de discernimiento, de razonamiento, que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero estos papas y estos pastores no le tienen miedo a los juicios que Dios ha impuesto para todo aquel que le quite y que le ponga a su revelación y en su palabra, ni le temen a lo que Dios diga o haga, como es hoy, que vale más
una palabra de un pastor o de un sacerdote que 1000 así dice Jehová para el mundo. Terrible, pero esa es la manera como el diablo engaña al mundo entero, queridos amigos. Miren, Cristo vino a salvarnos ¿de qué? De eso es que estamos hablando y estudiando. Cristo vino a salvarnos ¿de qué? Ayer hablamos de todo este asunto, queridos amigos, que Dios ha echado a este mundo, ha ofrecido a este mundo para salvarnos a nosotros. Cristo vino a salvarnos ¿de qué? De la sentencia de muerte que recibieron Adán y Eva por la transgresión de la ley, como lo leímos allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, cuando el Señor nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Pregúntele y enséñale al niño. Cuando ya le enseñó al niño, el niño le va a decir infracción de la ley. Pero vaya, pregúntele al papa, vaya, pregúntele al pastor qué es pecado, y el pastor te va a decir hacer lo malo. Pecado no es hacer lo malo, queridos amigos. Pecado no es hacer lo malo. Siento decirles, pero pecado no es hacer lo malo. Si eso fuera así, en los días del Señor Jesús, ¿cómo consideraron al Señor Jesús? Malo. ¿Por qué mataron a Jesús? Mataron al Señor Jesús porque era malo, porque Él violaba el sábado según las leyes que habían impuesto los sacerdotes y fariseos. A Cristo lo mataron por violar el sábado. Y en el Calvario, el mundo no vio a Cristo como el Redentor, como el Salvador, como el Mesías prometido. El mundo no vio a Cristo como Dios con nosotros. El mundo no vio a Cristo allá en la cruz como el enviado del cielo a morir por ti y por mí para pagar la deuda de muerte que pesaba sobre nosotros. El mundo no vio a Cristo como el Salvador del mundo. ¿Cómo vio el mundo y trató a Cristo? Como el malhechor, como el criminal más grande, como el más grande bandido que había en Israel. Y por eso lo declararon enemigo número 1 de la nación de Israel, y por eso mismo lo pusieron en medio de la cruz, de las cruces, queridos amigos, porque allí, en medio de esa cruz, colocaban al más malo, colocaban al más criminal de los malhechores. A Cristo, ningún malhechor ha sido tratado como fue tratado Cristo. Cristo, ¿cómo lo vieron allá, queridos amigos? Como malo. El que hizo el bien, el que estuvo haciendo bienes entre los hombres, el que curó las enfermedades, el que llenó las barrigas, el que sanó todas las dolencias, el que vino a hablarles del amor, el que vino a ofrecerles la redención, el que les ofreció vida eterna. Queridos amigos, lo vieron como malo, y el mundo creyó que Cristo era malo y que lo mataron porque hizo lo malo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia y usted la conoce. Así que pecado no es hacer lo malo, queridos amigos. Y miren el contraste, miren el contraste de eso que ocurrió allá en el Edén, en el Calvario, queridos amigos. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra aquí, que hoy vemos nosotros, por ejemplo, cómo llaman al Papa. ¿Cómo le llaman al Papa? Le llaman su santidad. ¿Cómo le llaman al Papa? Le llaman Santo Padre. ¿Cómo le llaman al Papa? Representante de Dios en la tierra. ¿Cómo le llaman al Papa? El que perdona nuestros pecados. ¿Cómo le llaman al Papa? Señor Dios el Papa. ¿Cómo llaman al Papa, queridos amigos? El bueno. Lo llaman la conciencia espiritual del mundo, queridos amigos. Así
tratan y llaman al Papa, la gente olvidándose de su historia de crimen, de maldad, de iniquidad, de su historia de muerte, de su historia de odio a Cristo, a Dios, a su palabra. La gente lo llama el bueno, la gente cree que el Papa es bueno. ¿Sí ven el contraste tan terrible y tan espantoso? Entonces, Cristo fue llamado bandido, Cristo fue llamado malhechor, Cristo murió en la cruz como el criminal más grande que ha pisado este planeta, y el Papa, que ha cometido todos los crímenes, que sus ropas están manchadas de la sangre de otros, queridos amigos, es tratado como, es tratado como el bueno, como el que obedece, como el representante de Cristo en la tierra, es tratado como el príncipe de la paz, es tratado como el que hace el bien, es tratado como el que da y hace obras de caridad. Así, miren el tremendo contraste, queridos amigos, que encontramos nosotros en esa tierra. Cristo es malo y el Papa es bueno. Cristo, que anduvo haciendo bienes, lo consideraron malo, y el Papa, que anduvo haciendo y cometiendo crímenes y violando y toda clase de inmoralidades sexuales y toda clase de saqueo a las naciones, lo llaman bueno, lo llaman Santo Padre, lo llaman su santidad, lo llaman, queridos amigos, el príncipe de los reyes, el rey de los reyes en esta tierra, así llaman. Entonces, pecado no es hacer lo malo, queridos amigos. Pecado no es hacer lo malo. Pecado, como la definición que nos da la Escritura, simple y llanamente es transgresión de la ley de Dios. Escrito está en el libro de Salmos, capítulo 50. Pero al malo dijo Dios, mire lo que nos dice aquí la Escritura, pero al malo dijo Dios. Mire dónde radica el ser llamado malo un hombre, en qué radica el ser llamado impía una mujer, en qué radica el ser expuesto a la pena de muerte eterna un ser humano en este planeta y en esta tierra. Dice el Señor aquí, pero al malo dijo Dios. Salmo 50, 16 al 18. Salmo 50, 16 al 18. Vaya, léalo con los niños y con los jóvenes. Abran la Biblia. Pero al malo dijo Dios. Pongámosle nombre a ese Papa. Vamos a identificar al malo ahora, el más malo en esta tierra. Pero al Papa dijo Dios, pero al Papa dijo Dios, al malo dijo Dios, al Papa dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Le está preguntando al Papa, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tiene este representante de Satanás en esta tierra? ¿Qué hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Porque el pacto, ¿se acuerdan el pacto que hizo el Señor con Adán y Eva? ¿Cuál fue el pacto? Coman de todos los árboles, pero no coman de este árbol. Ellos transgredieron el pacto de amistad, ellos traspasaron la ley de Dios, ellos desobedecieron a Dios. Y aquí el Señor le pregunta al Papa, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tomar mi pacto en tu boca? ¿Qué tiene el Papa que hablar de las leyes de Dios? Nada, queridos amigos, ha pervertido. Puso a la gente a adorarlo a él en el domingo, puso a la gente a adorar al Dios Sol en el domingo, puso a la gente a adorar a Satanás en el domingo, puso a la gente a adorar a los muertos en María y en los muñecos y en las muñecas, puso a la gente a creer en sacrificios incruentos, en mentiras y en hechicería y en brujería con la misa, queridos amigos. La misa es una sesión espiritista. Eso es la misa, queridos amigos. La gente, como no lee la Biblia, como no quiere razonar, como no quiere entrar en la obediencia a las leyes de Dios, como no quiere obedecer lo de Dios, entonces el diablo lo ha engañado al mundo entero, queridos amigos. Y nos dice el Señor aquí, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes que hablar tú de mi sábado? ¿Qué tienes que hablar tú de mi segundo mandamiento que dice que no te harás imágenes, que no adorarás muñecos ni muñecas? A mí no me vengas con cuentos, dice el Señor, que es que no las adoramos, sino que las reverenciamos. No, queridos amigos, reverenciar, adorar y honrar son las mismas palabras a los ojos de Dios. ¿Y qué tienes tú que hablar y tomar mi pacto en tu boca, mis leyes, mi decálogo en tu boca? Porque ese es el pacto de Dios. Los 10 mandamientos son el pacto que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Escrito está allá en el libro de
Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 13, oiga lo que dice el Señor en Deuteronomio 4:13, dice el Señor, y Él os anunció, Dios a Israel, Él os anunció su pacto. A Israel, allá en el monte de Sinaí, les anunció nuevamente su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra, símbolo de eternidad, para que venga a decir el Papa que él puede cambiarlos y pervertirlos, o para que vengan a decir estos altaneros pastores que la ley quedó abolida. Tablas de piedra fueron así, escritos allí para entender y comprender, queridos amigos, que son eternos. ¿Qué tienes tú? Dice el Señor. Al Papa le está diciendo el Señor, al malo. Y el versículo 17 dice, pues tú aborreces la corrección. ¿No le envió a Martín Lutero para que los corrigiera, para que los reformara? Así se conoce esa época, la reforma. La reforma de Martín Lutero, le envió esto: dejen de robar, dejen de saquear, dejen de violar niños, dejen de violar viudas y mujeres, dejen de saquear las naciones, dejen de pervertirse, dejen de ser borrachos, dejen de ser viciosos, dejen de ser agentes del diablo, dejen de matar a la gente. Aborrece la corrección. Aquí le está diciendo, y eso es todo el malo. Todos los malos aborrecen la corrección, queridos amigos. Ellos se deleitan es en la transgresión de la ley de Dios. Ellos son y les aman es la anarquía, hacer lo que les place. Y sigue diciendo el Señor aquí, pues tú aborreces la corrección. Le está hablando el Papa. Y echas a tu espalda mis palabras. ¿Cómo le dice el Señor al Papa? Tú echas a tu espalda mis palabras. ¿Cómo las echa a su espalda mis palabras? ¿Qué dijo el Señor? Acuérdate del día sábado. ¿Qué dice el Papa echándose las palabras de Dios a sus espaldas? ¿Cuál sábado? ¿Cuál sábado? Se echa las palabras a sus espaldas. ¿Cuál sábado? Yo mando y digo que es el domingo, y el que no guarda el domingo lo mato, se muere. Entonces la gente obedece no por instrucción, no. Por eso es que la gente le tenía y le tiene miedo es a Dios. Consideran a Dios como un terror. Dios es un Dios malo. ¿Quién le enseñó el concepto de que Dios es malo? De que es un viejito mal encarado, así como enseñaba Jesús María Ligorio, que a María hay es que ir a María, porque Cristo es de muy mal genio. Cristo es mal encarado. Cristo vive todo amargado. Cristo vive todo aburrido, todo desgraciado. Lo mismo que dice el Papa, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un fracaso. Dice, eso lo ha usted lo ha oído, queridos amigos. Mire, allí nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que se echa a sus espaldas, ¿qué? Mis palabras. ¿Qué dijo el Señor? Es sábado. Él dice, no, es el domingo. ¿Qué dice el Señor? Acuérdate de no adorar muñecos y muñecas. ¿Qué dice el Papa? ¿Cuáles muñecos y muñecas? Si esto me da platica a mí, esto me representa mis ganancias, yo con esto gano oro y gano plata. ¿Se da cuenta? Y así todas las cosas, queridos amigos, son eso. No hay una sola doctrina, no existe un solo dogma del sistema romano papal que soporte y resista el ácido de esta verdad. No lo hay, no existe un solo dogma que diga que está de acuerdo con la Biblia. No lo hay, no existe, queridos amigos. Póngale usted la palabra de Dios, la Biblia, la verdad de la Escritura a todas las doctrinas o dogmas del sistema romano papal y se achicharran. Se vuelven quemadas, se queman cuando les cae el ácido, queridos amigos. Echa candela del infierno eso. Así nos dice, tú aborreces la corrección. Y oigan esto, echas a tus espaldas la corrección. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿No es eso lo que ha hecho los curas? ¿No es eso lo que han hecho a través de la historia de 1700 y pico de años? ¿No es eso lo que han hecho, queridos amigos, a través de la historia de la humanidad? ¿Correr con los ladrones? ¿No se han enriquecido es así? No fue Cristo el que les dio palacios, no es Cristo el que les ha dado riquezas, no es el Cristo el que les ha dado tierras, no es el Cristo el que lo ha hecho prácticamente el estado más rico del planeta. No, queridos amigos, son los ricos, es robar, es, queridos amigos, como dice el Señor, correr con los ladrones. Dice, pues tú corrías con los ladrones y
con los adúlteros era tu parte, con los fornicarios era tu parte. Les gusta fornicar, queridos amigos, no tener esposa, no tener mujer ellos, no, les gusta es fornicar con la mujer ajena, les gusta es violar los niños, les gusta es violar las niñas, les gusta toda clase de inmoralidades sexuales, homosexuales, son príncipes de Sodoma. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Y dice el Señor que no se van a arrepentir de eso, no se van a arrepentir de eso, porque si se arrepintieran de todo eso, dejarían de ser infalibles, y si el papado deja de ser infalible, se acaba. Sencillamente, el día que digan que el papa no es infalible, ese día cierren ese antro de vicio y de iniquidad, y se acaba el papado, y el mundo va a saber que entonces es un pobre mortal desviado, corrompido y a menudo inmundo por lo que come, dice y hace. Queridos amigos, no se van a arrepentir. Escrito está en el libro, queridos amigos, de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, que son el sistema romano papal y su clero, pues dice que ellos no van a morir con las plagas que van a venir, porque el que los va a matar a ellos con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, nos dice el Señor, es Cristo, queridos amigos. Ahí se van a enfrentar el misterio de la iniquidad, que es el Papa, con el misterio de la piedad, que es Cristo. El misterio de la piedad, el Dios que se humilló y se hizo hombre, con el misterio de la iniquidad, el hombre que se ensalzó y se hizo Dios. Eso es terrible, tremendo, queridos amigos. Miren lo que nos dice aquí: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, sufriendo todos los dolores de la cantidad de llagas que les van a dar dolorosísimas, ni siquiera aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Miren, están adorando a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. No van a dejar de adorar todo ese muñequerío, queridos amigos. Dice: las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Siguen creyendo que hacen y que pueden más que Dios, queridos amigos. Y dice más el versículo 21 del libro de Apocalipsis, capítulo 9: y no se arrepintieron de sus homicidios, de esos 1.000 millones de personas que mataron donde la iniquidad, mal contados por los historiadores, ni de sus hechicerías, toda esa hechicería de la misa, del agua bendita, de los milagros y de todas estas cosas, de las apariciones, ni de su fornicación, toda su inmoralidad sexual, ni de sus hurtos, ni de sus robos. Escrito está: Cristo, queridos amigos, fue tratado como un criminal, y este criminal es tratado como si fuera el Redentor y el Salvador del mundo. El pecado no es hacer lo malo, queridos amigos. No le crean a esos pastores cuando le dicen que pecado es hacer lo malo. No le crean a esos pastores, a esos curas, a esos sacerdotes, a esos cardenales, a esos obispos, que pecado es hacer lo malo. El Señor nos dice simplemente, y la definición que da la palabra de Dios es que pecado es transgresión de la ley de Dios, y que el que transgrede la ley de Dios comete pecado. Así es simple. Es terrible y es triste que la humanidad esté a estas alturas, en este siglo llamado de las luces, en este siglo donde todo es tecnología, en este siglo donde todo es, queridos amigos, avances astronómicos en lo que es la ciencia y la tecnología. El hombre, mientras asciende, queridos amigos, en ciencia y en tecnología, a medida que las ciencias se multiplican, entonces el hombre va decreciendo, queridos amigos, en dignidad, en humanidad, va decreciendo en honestidad, va decreciendo en temor a Dios, va decreciendo, queridos amigos, en amor por sí mismo, va decreciendo, queridos amigos, hundiéndose cada vez más en la perdición, en la degradación, en la ruina, en la enfermedad y en la muerte eterna. Cristo vino a eso, a mostrarnos en su vida, a mostrarnos en su palabra, a mostrarnos en su ser, queridos amigos, que nadie es tan vil, nadie ha caído tan bajo para no ser rescatado de allí por los méritos de su gracia, porque dice que Él no mira, Dios no mira, el Padre no ve
Cristo no mira lo que nosotros somos, sino lo que podemos llegar a ser a través de los méritos de su gracia y de su justicia. Para eso vino el Señor Jesús. Por eso Él dijo: yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido es a salvar. Él es nuestro Salvador. Entonces nos dice la Escritura que el Señor, el Padre eterno, con su Hijo muy amado, Dios Cristo, entonces se inventaron un sistema, queridos amigos, para salvar al hombre. ¿Cómo ese sistema, queridos amigos? El Padre dice entonces: el hombre cayó en pecado. ¿Cómo vamos a acercarnos al hombre sin que el hombre se muera, sin que el hombre sea fulminado por nuestra presencia? ¿Cómo vamos a hacer entonces ahora para nosotros socorrer al hombre? ¿Cómo vamos a hacer nosotros ahora para manejar ese asunto terrible y espantoso y odioso para nosotros del pecado? ¿Cómo vamos a hacer para nosotros manejar ese asunto del pecado, limpiar al hombre del pecado, acercarnos al hombre pecaminoso y pecador y que no muera fulminado por la presencia de la gloria de Dios? Se inventó entonces el Señor las ceremonias, los ritos, lo que es la ley de los ritos y las ceremonias, que es una cosa bien distinta a la ley moral. La ley moral es intocable, la ley moral, queridos amigos, es eterna. La ley moral es la que el hombre transgredió y cayó en pecado y en desgracia y pesa sobre él una pena de muerte, queridos amigos. Esa es la ley moral, es eterna, no se puede cambiar. Si la ley moral se pudiese cambiar, si hubiese podido cambiarse, dice que Cristo no hubiese tenido ninguna necesidad de venir a morir por el hombre. Simplemente se hubieran hecho los arreglos necesarios a esa ley, los cambios a esa ley necesarios para que el hombre no muriera. Pero porque la ley no puede ser cambiada, es que Cristo tuvo que venir a morir, queridos amigos. Estamos en eso. Ley moral que fue puesta dentro de el arca de la alianza, la ley moral, queridos amigos, escrita en tablas de piedra. Y estaba también la ley de los ritos y las ceremonias, que fue escrita en papel, fue escrita por Moisés. La otra fue escrita por el dedo de Dios allá en el monte de Sinaí y fue puesta fuera del arca, a un lado del arca, queridos amigos. O sea que iba a ser pasajera. La otra es eterna, esta es pasajera. Esta iba a ser eterna, mientras que la otra iba a ser hasta que Cristo viniera a morir por nuestros pecados. Entonces, el mundo, a través del engaño y la mentira del diablo, ha sido confundido, porque ellos confunden las dos leyes, mezclan las dos leyes. Y cuando esta ley ritual y esta ley moral y esta ley de ritos y ceremonias se mezclan, entonces eso confunde, hasta el diablo mismo se confunde con eso. Pero cuando nosotros estudiamos cada una de ellas, nos dan una luz preciosa y hermosa de lo que es la justicia y de lo que es la misericordia y el amor de Dios. Entonces vamos a mirar ahora la ley que fue puesta al lado del arca, queridos amigos, la ley de los ritos. El Señor se inventó entonces un sistema para manejar el pecado y poder relacionarse con el pecador. Es el sistema del santuario, queridos amigos. El Señor les dijo al pueblo de Israel allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 8 y 9, le dice el Señor: y harán un santuario para mí y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y así el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Él dijo: hagan un santuario con todo lo que yo voy a decirles que hagan, y a través de ese sistema es que el Señor pudo venir a relacionarse. Mire, el santuario tenía 3 departamentos. Un departamento que se llamaba el atrio, tenía un cuartico, una piecita, digámoslo así, que estaba cubierta y tapada. Tenía 2 departamentos allí, ese cuartico que estaba separado por un velo. La parte que daba después del atrio se llama el lugar santo, y la que sigue, donde estaba el arca, queridos amigos, se llama el lugar santísimo. Así que en el atrio estaba al aire libre, mientras que el lugar santo y el santísimo estaban bajo una
carpita, todo eso era desarmable, eso era para llevarlo entre el cielo y la tierra, eso no podía ir en carreta, eso no podía ir a caballo, eso no podía ir en camello, eso tenía que ser llevado, era por unas varillas que se llevaban aquí en los hombros, y esos utensilios y esos muebles eran llevados entre el cielo y la tierra, no podían ir arrastrándose o carreteados, queridos amigos, porque eso era lo que simbolizaban, eso estaba entre el cielo y la tierra, es decir, entre la ira del Padre y el pecador caído, queridos amigos. Miren, entonces, el Señor nos dice aquí que Jesús vino a ser el Redentor. Ya el Salvador, sabemos qué es el Salvador. ¿Nos salva de qué? Nos salva del pecado. Ahora viene el Redentor. La palabra Redentor es una palabra que se usó mucho durante la esclavitud. Ahí oíamos, si ustedes han oído hablar en las películas, de redimir a los esclavos, darle redención a un esclavo. ¿Qué era redimir a un esclavo? Redimir a un esclavo era comprarlo, queridos amigos. Era comprar ese esclavo, y el amo sencillamente cogía e iba ante las autoridades de su estado en los Estados Unidos y hacía un documento en el cual quedaba registrado y constado de que ese hombre o esa mujer o ese hombre con su mujer y su familia, porque muchos compraban todo el círculo familiar de esos esclavos, y una vez los compraban, entonces les daban carta de libertad, los redimían, es decir, los declaraban hombres y mujeres libres. Eso era redimir, comprar un esclavo y darle carta de libertad. Por eso es que los negros esclavos en los Estados Unidos, ustedes ven que tienen nombres de americanos, tienen nombres de Jackson, tienen nombres de Smith, tienen nombres McCarthy, tienen nombres, todos los nombres de los negros son, queridos amigos, de esclavos. No como acá en Colombia, que aún muchos en las etnias, entre los negros, conservan sus nombres originales, como era en el África, queridos amigos. Esa es redimir, comprar un esclavo y darle carta de libertad. Eso es redimir, y eso es lo que ha hecho Cristo, queridos amigos. Dice que el cielo compró esta miseria de mundo, este residuo de planeta, este desecho de mundo, con todos sus habitantes y con todas sus caídas, como lo vemos ahora. El mundo es eso todavía, queridos amigos. El mundo, aunque nos dice el Señor que el mundo es bello porque hay rosas entre las espinas, y que la tierra aún tiene belleza, y que la creación de Dios es bella, y nos maravillamos mucho de eso, dice que no es ni punto de comparación con lo que era originalmente, pero que dice que esa belleza volverá a recuperar. Ya vemos nosotros el mundo devastado, acabado, desechado. Millones de especies animales han sido extinguidas, miles de especies vegetales ya han sido también extinguidas, manoseadas con la ingeniería genética, y en fin, todo eso el hombre cambió, pervirtió a través de la ciencia que le inspiró Satanás. El Señor entonces nos dice que Él vino y compró esto, ¿con el precio de qué? Con el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo era ese asunto? ¿Y cómo sigue siendo el asunto del Señor manejar el pecado? Poder limpiar al hombre del pecado, acercarse al hombre Dios y no matarlo, no destruirlo con su presencia. Pues se inventó el santuario, queridos amigos. Entonces el Señor dice, bueno, ahora la siguiente va a ser, mi Hijo amado va a ser simbolizado por un corderito de 1 añito, sin mancha, puro, limpio, sin defecto alguno, como Él es. Y el pecador lo que va a hacer es colocar sobre su cabeza sus manos y confesar allí sus pecados, sus transgresiones, su deseo de reconciliarse conmigo, su deseo de volver a ser reconciliado con el cielo, su deseo de regresar al Edén que perdió. Allí, confiéselo, allí, acéptelo, así. Esa es una
los medios que Dios estableció, el cordero, allí se le hablaba a la oreja del cordero si quería allí hablarle de los pecados que cometió a ese cordero, no a la oreja de un cura como lo cambió el diablo, queridos amigos. No, el conducto regular es el siguiente: Cristo allí, el mismo pecador tenía que traer el cuchillo y el mismo pecador degollar al cordero, queridos amigos. Y entonces ahí sí venía el sacerdote, cogía en el recipiente la sangre y llevaba esos pecados confesados, remitía en esa sangre, iban simbolizados los pecados remitidos allá, y con el dedo de acusación, el dedo indicador, el dedo índice, dice que salpicaba el santuario con esa sangre, indicando que ese pecador se arrepintió de sus pecados, los confesó y se propone no volverlos a cometer, y eran remitidos allá al lugar santo, queridos amigos, al velo. Allá eran puestos esos pecados de esa sangre, simbolizando. Así era que se hacía, y ahora se sigue haciendo, porque cuando Cristo murió en la cruz, allí cargó todos nuestros pecados, todos esos pecados que se remitieron a través de toda esa gente que llevó, eso se cargó a Cristo allí en el Calvario, y aún los que cometerían, los que vendrían 2000 años después de Cristo, tus pecados, mis pecados, están siendo puestos sobre Cristo, donde Él está, ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Pero los pecados que cometemos ahora debemos remitirlos, confesarlos a Cristo allá en el lugar santísimo donde Él está. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, como escrito está en el libro de Hebreos. Oiga lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. En el capítulo 9 nos dice entonces que esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto dice que roció con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, porque casi todo era purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso el Señor prohibió comer sangre, por eso el Señor le prohibió a su pueblo y le prohíbe a su pueblo comerse la sangre de los animales. No coman sangre, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque la sangre estaba única y exclusivamente determinada para la expiación, primero, y segundo, porque en la sangre nos dice el Señor que ahí está la vida, queridos amigos, y el hombre no puede comerse la vida que no dio. Es lo que nos dice el Señor acá en el libro de Levítico. Oiga lo que nos dice el Señor en Levítico capítulo 7, hablándonos de eso. ¿Por qué el Señor prohíbe comer la sangre? No es como los testigos de Jehová, que le dicen a la gente que no puede ni comerse la sangre, ni tampoco hacerse la transfusión. El Señor está hablando de comerla, no de transfundirla, porque Él mismo nos dice que de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Si la sangre mía puede servir para salvarle la vida al otro, hágale. Yo personalmente no me haría poner sangre de nadie, porque yo tengo y sigo realmente los principios, trato de esforzarme en seguir los principios que dice el Señor de lo que no se debe comer. Yo no como carnes de ningún tipo, no como ningún tipo de cosas inmundas que Él ha mandado a prohibir. Entonces, si yo me como si a mí me ponen la sangre de una persona que no es de las que están cercanas a mi círculo, queridos amigos, de obediencia a Dios, pues yo estoy corriendo un riesgo de verdad. Aquí nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, en el libro de Levítico capítulo 7 versículo 27, dice: cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre el pueblo. Y nos dice el Señor acá en el libro de 17:11 del mismo libro de Levítico, sí, en el versículo 17:11 dice el Señor: ¿por qué no comer carne? Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. ¿Para qué era la sangre? Para hacer expiación, para trabajo sagrado. Por eso es que no se debe comer sangre, queridos amigos. Transfundirla es una cosa, pero comerla
sangre es otra cosa. No se debe comer sangre de los animales que estaban dedicados a el trabajo sacrificial. Es lo que nos dice el Señor, no de personas, porque el hombre no come carne humana, ni come tampoco sangre humana. El hombre sí puede hacerse la transfusión si quiere, y si cree que con eso le pueden salvar la vida, el Señor no prohíbe eso, queridos amigos. Él mismo nos lo dijo, como les dije, que de una sangre hizo Él todos los linajes de la tierra. Por lo tanto, todos los seres humanos solamente tenemos una clase de sangre, queridos amigos. Hay tipo A, que hay tipo O, que hay tipo negativo, que hay tipo positivo, que hay tipo AB. Queridos amigos, si es usted ese tipo de sangre y puede socorrer a otro para salvarle la vida, el Señor no lo prohíbe. Eso ya son engaños del diablo para hacer caer la gente en sensacionalismos y en toda esta cosa. ¿Qué nos dice Hebreos, queridos amigos? Nos dice, en el libro de Hebreos nos dice el Señor que fue necesario entonces que las figuras de las cosas celestiales, así como eran purificadas las terrenales, fuesen purificadas. Dice, así, de la misma manera que se hacían las terrenales, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Sacrificios, o sea, con una sangre mucho más sagrada, más santa, más, queridos amigos, dispuesta para el servicio de purificar en el cielo, donde está Jesús. Dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, Cristo no entró a un santuario hecho por el hombre, hecho por la mano del hombre, que era una figura del verdadero, sino que entró fue en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre, ¿sí? Sino que dice que en esta consumación de los siglos se presentó una vez, oiga, una vez, no como los curas que lo matan millones de veces diarias a Jesús, no, una vez, la del Calvario, una vez para siempre, no más, una sola vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Solo la muerte de Cristo puede quitarnos a nosotros el pecado, como dijo Juan el Bautista señalando al Cristo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es como nos dice el Señor, que nos quita el pecado, y al quitarnos el pecado con la sangre de Cristo, con el sacrificio de Cristo, quedamos libres de culpa, de esa culpa. ¿Cuál culpa? De morir, de la muerte. Por eso nos dice el Señor que tenemos a Cristo allá. Confiésele sus pecados a Cristo. Si usted se quiere deshacer de sus pecados, no vaya allá a la oreja de un hombre mortal igual que usted, corrompido igual que usted, pecador igual que usted. ¿A qué, queridos amigos? ¿Qué puede hacer? Tú le dices: Padre, acúsame de pecado, Padre, perdóname que hice acá, y él ¿qué te va a decir? Yo te absuelvo. ¿Dónde dice que tiene poder para absolver? ¿Dónde dice el Señor que ese es un sacerdote de Dios? Ese es un sacerdote de Satanás, porque el sacerdocio, cuando Cristo entra al cielo, el sacerdocio de esta tierra quedó obsoleto, se acabó, se quedó sin trabajo el sumo sacerdote, y toda su corte de corruptos sacerdotes se quedaron sin trabajo, sin oficio ya, queridos amigos. No, ese sacerdocio del papado es un sacerdocio falso, es un sacerdocio impostor, es un usurpador. Ese sacerdocio del papado, queridos amigos, es el sacerdocio, pero de la religión de misterio de Roma. Allá era donde existía sumo pontífice, por eso se llama sumo pontífice. En Israel no se llamaba sumo pontífice, se llamaba era sumo sacerdote, queridos amigos. Allá en Roma se llama sumo pontífice, que quiere decir hacedor de puentes. Puente, y facio quiere decir hacedor, queridos amigos. Facior, hacedor de puentes, eso es lo que quiere decir. Pontifex Maximus,
en latín, hacedor de puentes, y eso era lo que creía él, queridos amigos, sumo pontífice y el sacerdocio romano, que ellos eran el puente que unía lo divino con lo terrenal, que ellos eran el puente que unía al cielo con la tierra, que ellos eran el puente que unía a Dios con el hombre. Eso era lo que creían los sumos pontífices y los sacerdotes de Baal, del Satanás, allá en Israel, y ese fue el sacerdocio que introdujo acá el papado. Cuando usted se arrodilla ante un hombre pecador, corrompido y desviando, se está arrodillando es ante Satanás, y dice el Señor que esos pecados no pasarán del cielo raso. Eso es lo que nos dice el Señor. Vamos a seguir estudiando este tema tan trascendental en esta hora de crisis intensa. Usted tiene que deshacerse es de sus pecados, queridos amigos, pero confesárselos es a Cristo, como Él dijo: entren a su cuarto y allí cierren su puerta y confiesen sus pecados a Dios, y el Padre que ve en lo secreto les va a recompensar a ustedes en público. Traigan, queridos amigos, a los niños y lean la historia, profeta, para que conozcan la historia que no nos han querido contar. Gratis te la envío. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena y feliz. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre